Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, de la Universidad de Expro, estudiante de la licenciatura en Derecho, con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Modalidad en línea, mi materia, Derecho Procesal Penal 1. Mi tema, realizar los principios e intervinientes. Haré una breve introducción. Es precisamente a través del procedimiento penal que, respetando una serie de formalidades, se decidirá sobre la procedencia o no de aplicar una pena, consecuencia de la comisión de un delito. En nuestro sistema jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, consagra los principios que direccionan el proceso penal. Mi primer tema, los principios, con los subtemas generalidades, publicidad, concentración, continuidad, contradicción, inmediación, oralidad, igualdad, imparcialidad y otros principios. Generalidades. Todos los países que han introducido el modelo acusatorio en su sistema de justicia lo han realizado para ajustarse a las exigencias de cualquier Estado democrático de derecho. Esta circunstancia no ha sido distinta en México, ya que para atender lo establecido en los tratados internacionales firmados por el país ha sido necesario considerar el conjunto de principios que debe regir el nuevo procedimiento penal, los cuales soportan el complejo de funciones estatales encargadas de impartir justicia. De ahí que la Constitución Federal refiera en el primer párrafo del artículo 20 que el proceso es acusatorio y oral, para después especificar que éste se rige por los principios de publicidad, concentración, continuidad, contradicción e inmediación. Por ende, el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene en el capítulo primero del título segundo los mismos principios rectores referidos. La de la publicidad. La publicidad es la comunicación de todos los actos procesales, no es privativa de los intervinientes en ellos, sino que se expande hacia toda la sociedad, pues a partir de este principio es como cualquier persona puede tener acceso a la justicia, ya que mediante la impartición de la justicia también se transmiten valores universales. La concentración. La finalidad es que el juez no distraiga su atención del asunto que se encuentra conociendo y de la secuencia de los actos procesales sobre los cuales debe formar su convicción en el fallo que emita, ya sea durante las audiencias preliminares o en el momento de dictar su fallo. También se acorta la duración de los procesos, ya que la oralidad abona para que las audiencias se lleven a cabo de una manera más rápida, de modo que lo que en el sistema tradicional podía realizarse durante varios días, meses o hasta años, en el sistema acusatorio se desarrolla incluso en horas. De la continuidad, este principio se refiere a la exigencia para que el debate no se interrumpa y prosiga en sesiones sucesivas hasta su conclusión, con el fin de proporcionar al juicio un ritmo constante que permita que todos los actos se desarrollen en el orden y en el tiempo previsto. Con ello, el procedimiento se torna dinámico y expedito en todas sus etapas hasta llegar a la sentencia, que debe fallarse dentro de los términos establecidos constitucionalmente. Por la contradicción, este principio se deriva de la posición antagónica que asumen las partes durante la causa que origina el proceso, que es el litigio, pues quien ejercita la acción y quien opone la resistencia plantean al juez un conjunto de intereses contrapuestos y que este principio se derive no solo derechos, sino además obligaciones para las partes. Para el Ministerio Público, necesariamente, la carga probatoria de la acusación y, en el caso de la defensa, ejercer una defensa afirmativa que aduzca una causa de justificación o licitud. Inmediación. Con este principio se busca que el juez permanezca en contacto permanente con el imputado durante el proceso, a fin de que lo conozca, le informe sobre sus derechos y le aclare sus dudas. Al encontrarse presente el juez en la audiencia, puede percibir de manera directa quiénes son el imputado, la víctima, los testigos, cómo se conducen en la audiencia, para así estar en aptitud de resolver con base en la convicción que le provoque. Oralidad, igualdad, imparcialidad y otros principios. Por lo que se refiere a la oralidad, más que un principio, constituye la forma de transmisión del procedimiento, es decir, su desarrollo por medio de la palabra hablada, ya no de la escrita. De ahí que el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales
Puntualice que el juzgador debe propiciar la argumentación oral. Además, el ordenamiento procesal contempla el principio de igualdad ante la ley, que constituye un derecho fundamental consagrado en la Constitución y que debe ser atendido por cualquier autoridad. Mi segundo tema, los intervinientes, con los siguientes subtemas: clasificación, órgano jurisdiccional, Ministerio Público, policía, asesor jurídico, imputado, defensor u otros intervinientes. Clasificación. A diferencia del sistema procesal imperante a partir de la reforma constitucional del 28 de junio del 2008, antes de esa fecha solo se consideraban intervinientes en la secuela procesal a la institución estatal del Ministerio Público, al imputado y su defensor y al juez. Además, la presencia de testigos y peritos se vuelve dinámica, de tal manera que el juzgador conoce su dicho en el momento y de viva voz, percibiendo así su desempeño en la audiencia de manera directa. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el título 5, capítulo 1, artículo 105, señala quiénes son los sujetos del procedimiento penal: el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Órgano jurisdiccional es la autoridad encargada de resolver la listis y vigilar la regularidad del procedimiento, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe de los intervinientes. La competencia del Poder Judicial dentro del nuevo procedimiento penal se compone de las figuras siguientes: juez de control, juez de enjuiciamiento, juez de imputación y juez de ejecución. El juez de garantía o juez de control actúa dentro del ámbito que corresponde a las etapas de investigación e intermedia y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 16, que le concede en la relación con la primera etapa atribuciones para resolver sobre las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y supervisión de técnicas de investigación del Ministerio Público. En relación con la segunda, la depuración de la prueba y la aplicación de los mecanismos alternativos de justicia. El juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento circunscribe su actuación a la etapa de juicio oral, en la que preside el desahogo de pruebas y alegatos, así como la emisión e individualización de la sentencia. Por su parte, el juez de imputación o tribunal de impugnación tiene a su cargo la segunda instancia, en la que se revivan los asuntos motivo de apelación, respeto, de auto y resoluciones, decretadas por el juez de control o por el tribunal de enjuiciamiento. Respecto al juez de ejecución, la labor que realiza el juez en el esquema del sistema acusatorio y adversarial es de manera de observación, ya que deja de ejercer la facultad instructora en el procedimiento para lograr un total y objetivo y, en consecuencia, imparcialidad para pronunciar sus decisiones. El Ministerio Público. Al Ministerio Público compete en este sistema conducir las investigaciones para resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Para ello, el Ministerio Público, por medio de sus operadores, debe realizar, entre otras, las funciones siguientes: recibir la denuncia o querella, coordinar la trilogía de investigación, practicar las diligencias necesarias para la obtención de datos de prueba, aplicar las medidas de preservación y procesamiento de los indicios, brindar medidas de seguridad a las víctimas u ofendidos y testigos, aplicar las normas anticipadas de terminación del proceso y promover las salidas alternas y los mecanismos de aceleración. Ejercer la acción penal cuando proceda, lo que implica la solicitud de la pena o medida de seguridad y el pago de la reparación del daño. Esto fundamentado en los artículos 127 a 31 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Policía. Se le atribuyen las funciones siguientes: recibir las denuncias sobre hechos que pueden ser constitutivos de delito, realizar detenciones en los casos de flagrancia, preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios,
Practicar actos de investigación bajo el mando del Ministerio Público y en coordinación con los peritos. Brindar atención y auxilio a las víctimas u ofendidos y testigos. Emitir su informe policial sobre los hechos. Esto fundamentado en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De este modo, sobresale la participación del policía de contacto en el trámite de la investigación. De la víctima u ofendido. Víctima es la persona afectada por el delito. En sentido estricto, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y ofendido a la persona físico-moral titular de bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En el sistema tradicional, la víctima u ofendido solo figuraba en el procedimiento para rendir su testimonio de los hechos y, por supuesto, para otorgar el perdón. A partir de la reforma constitucional en materia penal, se abre la puerta a este sujeto del proceso como parte legitimada para intervenir activamente en el procedimiento. El Ministerio Público deja de ser su representante y es ahora uno más de los actores del procedimiento, por lo que, en la aplicación del principio de igualdad de las partes, debe contar con asesoría y representación jurídicas. Entre los derechos que la Constitución y la nueva legislación penal reconocen a la víctima u ofendido, se encuentran acceder a la justicia de manera pronta, gratuita, imparcial y sin discriminación. Ser informados de sus derechos y del desarrollo del procedimiento. Recibir atención médica y psicológica de urgencia. Recibir asistencia jurídica, esto fundamentado en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del asesor jurídico. Para proteger los derechos de la víctima, surge esta institución a la que corresponde asesorar y representar jurídicamente a la víctima u ofendido. Durante la secuela procedimental, la víctima o ofendido siempre debe contar con un asesor jurídico durante el procedimiento, lo que obliga al Estado a proveerle asistencia si no cuenta con un asesor particular con el fin de no afectar sus intereses. Imputado es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado, atribuyéndole la probable comisión o su participación en la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Con base en los diferentes estados del procedimiento, se denomina detenido a quien se ha capturado en flagrancia o en virtud de una orden de aprehensión, imputado a la persona contra quien el Ministerio Público formula la imputación. Acusado a aquel contra quien se ha formulado acusación, procesado al que se le ha vinculado a proceso, sentenciado contra quien se ha pronunciado sentencia. En el marco del nuevo procedimiento penal, al imputado se le reconoce, entre otros, los derechos siguientes: a que se presuma su inocencia, hasta en tanto no exista sentencia firme que determine lo contrario; a declarar o a guardar silencio; a que se le informen los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, en el momento de su detención y cuando comparezca ante el Ministerio Público o el juez; a que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca a ser juzgado en audiencia pública por un juez de tribunal; a que se le proporcionen todos los datos que solicite para su defensa y que conste en los registros del proceso a ser juzgado, antes de 4 meses, si se tardare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo; a contar con una defensa técnica y adecuada; a que la prisión preventiva no exceda de 2 años, esto sustentado en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La violación de gran parte de estos derechos derivó en la crisis que provocó el cambio del sistema procesal penal en México, ya que por décadas el principio de presunción de inocencia se entendía a contrario sensu, imponiéndosele al inculpado la carga de probar que no era responsable. Se provocaba la declaración por medio de tortura, no se le hacía saber de qué se le acusaba, ni se le enteraba de sus derechos. Gran parte del procedimiento se tramitaba en la secrecía de las agencias del Ministerio Público y de los juzgados, lo que le dificultaba a la defensa contar con los datos que constaban en la averiguación previa, la duración del procedimiento
excedía escandalosamente de los plazos legales. En muchos de los casos, la defensa no era la adecuada y era recurrente la ausencia no solo del juez, sino incluso de la defensa en los actos del proceso. Ante este panorama de graves inconsistencias en el respeto de los derechos de la persona imputada, fue necesario puntualizar de manera expresa cada uno de los derechos que le asisten, pues dejó de ser un objeto del proceso para convertirse en sujeto del mismo. Del defensor es el abogado que representa al imputado durante el procedimiento para responder a la acusación. Se le exige una defensa técnica que implica no solo la formación jurídica, sino también de investigación, que le permita representar adecuadamente al imputado en todos los actos procesales, como son entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos, asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas del hecho delictivo que se le atribuye, representar jurídicamente al imputado en todas las audiencias, mantener la información y la comunicación directa y continua con el imputado, recabar y ofrecer los medios de prueba, alegar los argumentos e interponer los recursos necesarios para la defensa, promover las formas anticipadas de determinación del proceso, las salidas alternas y los mecanismos de aceleración. Es importante destacar que para llevar a cabo las acciones de defensa en favor del imputado, el titular de la defensa, sea pública o privada, debe contar con los conocimientos, capacidades y destrezas que le garanticen una defensa técnica y adecuada, pública de calidad. Otros intervinientes, servicios periciales, el Ministerio Público, junto con la policía y el perito, constituyen la trilogía que se encarga de realizar la investigación. Posteriormente, el perito puede comparecer ante el juez de control si fue ofrecida la prueba anticipada por cualquiera de las partes, o en el tribunal de enjuiciamiento si fue ofrecido como medio de prueba para verter su testimonio experto sobre algún aspecto técnico relacionado con los hechos. Auxiliares de las partes, la figura de consultor técnico aparece cuando las partes consideren necesario el acompañamiento de un consultor en determinada ciencia, técnica o arte durante la audiencia. Para ello, deberán solicitar la autorización del juzgador, sin que ello signifique que el consultor pueda participar activamente en la audiencia. Autoridad de supervisión de medidas cautelares a esta institución le corresponde informar tanto al órgano jurisdiccional como a las partes sobre la evolución de riesgos del imputado, el seguimiento de las aplicaciones de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Mi conclusión: es cierto que la justicia en la decisión no puede ser asegurada a través del juicio oral, pero su diseño sí provee condiciones que facilitan la obtención de resultados aceptables, las cuales son el reconocimiento del método dialéctico como forma de obtención del conocimiento de los hechos por parte del juez para la toma de decisiones.